Es un gusto saludarles y agradecerle al comité organizador de la jornada a la investigación educativa Rutas para su resignificación en el marco del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica Tucupita. Gracias de verdad por esta oportunidad. Vamos a hacer un recorrido, una mirada a la investigación cuantitativa, uno de los grandes caminos para hacer investigación. Hablar de investigación, y en el contexto también educativo, es hablar de un conocimiento válido, partir como un investigador curador, en la cual nos permite sistematizar representaciones existentes, qué se ha trabajado, qué han hecho otras personas, nuestros pares, qué está reconocido, qué falta por hacer. Y esa es la idea, enfocarnos como investigador, qué falta por hacer, qué falta complementar dentro de un área, una disciplina. Y finalmente, llevando ese proceso de investigación, terminamos siendo investigadores creadores con nuestro gran aporte, con reflexiones finales, con recomendaciones, acciones futuras, en lo que nos permite repensar y ampliar esas nuevas visiones para apuntar al bienestar de todos y a ese gran aporte a la sociedad del conocimiento. Tenemos que estar claro que investigar es un acto humano, en la cual nos permite descubrir algo nuevo o algo desconocido. Tenemos que hacer diligencias dependiendo del paradigma que estemos trabajando, buscando ese camino sistematizado para visualizar la realidad que queremos abordar o el aspecto que queremos desarrollar. Desde mi punto de vista, siempre lo he mencionado, los que me han escuchado otras veces, que el investigador debe manejar dos grandes libretos, o lo podemos llamar dos grandes manuales. Un libreto para una estructura dactiloescrita visible, que es la normativa para presentar el informe de investigación producto de ese proceso científico. Y otro libreto, que es una estructura estructurantemente invisible, que debe asumir el investigador en ese manejo de acciones, actividades, técnicas, métodos, instrumentos para llegar a cumplir su objetivo trazado previamente. Entonces hay dos manuales y uno es diferente al otro. Una cosa es cómo voy a escribir el informe producto de la investigación y otra cosa es cómo investigo, cómo transito ese camino científico. Y hablar de investigación es hablar de creación de conocimiento, es construir una realidad, es apuntar a la verdad, es minimizar en todo sentido ese nivel de desconocimiento. Y en esa generación del conocimiento, la idea es proporcionar bienestar para todos, resolver situaciones, aportes, descubrir algo nuevo, algo desconocido. Y algo también importante que en este transitar de investigar, nosotros también estamos formando el relevo, que es parte indispensable de todo proceso. Siempre digo que no podemos hablar de título definitivo antes de iniciar una investigación. Sin investigación no hay título. Como punto inicial debemos partir de una musa, de una idea, en la cual el investigador, a través de un proceso de revisión documental del estado del arte, va a concretar, a formalizar su intención de investigación. Por supuesto, esa intención de investigación debe estar enmarcada en una línea de trabajo, en una línea de investigación, en el área, en la disciplina que esté trabajando. ¿Cómo va a formalizar esa intención de investigación? A través de curar teorías, curar contenido de esa revisión documental, en la cual va a ser un trabajo exhaustivo, riguroso, del estado del arte,
de las bases teóricas que sustentan, en el caso del paradigma positivista, de las variables de estudio, y así como también los sustentos, los principios jurídicos que le dan fuerza a las variables que voy a indagar. Entonces, esta revisión documental, que es permanente, pero inicialmente es a profundidad, le amplía el horizonte al investigador en lo que respecta a su intención. También le permite revisar qué han hecho otros investigadores, qué falta por hacer. Le permite sustentar pedestales desde lo teórico, desde lo legal. Le permite también ver las aristas posibles y los tópicos prioritarios del área que va a trabajar. Lo conduce también a establecer hipótesis. Le da argumentos para establecer los objetivos específicos, para finalmente establecer el objetivo general, que es el paraguas que cubre a todos los específicos. Y además también esa revisión documental, como les dije, es permanente, le permite al final analizar los resultados en esa comparación del deber ser con el ser, que es la realidad, y él puede llegar al puede ser para finalmente generar su aporte significativo, innovador y decir es la solución, es el gran aporte. En ese camino de la revisión documental, sin duda, él debe trabajar el registro de referencia. Él debe crear su biblioteca. No puede dejar el registro de referencias para el final, porque si no le puede ocurrir de dejar detalles en lo que respecta a los referentes. En este momento contamos con gestores de referencia, software especializado. Uno de los más utilizados es Zotero, en la cual me permite establecer mi biblioteca de trabajo y además al citar una de las referencias automáticamente me establece la forma y el orden de cómo presentar esas referencias finales dentro del trabajo. Y así lo puede ajustar dependiendo de la norma que exige el manual para esa transcripción dactiloescrita del informe final. Teniendo claro esa revisión documental y partiendo de la musa de indagación científica, que es el que le dio pie al investigador a buscar esa revisión documental, entonces cuando el investigador termina formalizando la intención, utilizando los términos técnicos y especializados de su referente. Entonces puede decir que ya su intención tiene elementos propios específicos de acuerdo a los referentes que me sustentan el proceso científico. Desde el punto de vista del paradigma positivista, el investigador teniendo claro su intención, él podrá establecer, de acuerdo a su intención, cuál es el método apropiado que debe utilizar. En este sentido tenemos dos grandes métodos, el método lógico-deductivo, no se presenta hipótesis, pero también tenemos el método hipotético-deductivo donde te plantea una hipótesis, enmarcado siempre desde el enfoque empirista, analista o racional. Existe una sola realidad en este enfoque, en la cual permite al investigador explicar, vaticinar y evaluar fenómenos y también puede generar hasta nuevas hipótesis. Y al final es refutar o comprobar la causa-efecto a través de la selección de las mejores técnicas de recolección de datos, en la cual le va a permitir identificar cuáles son los mejores instrumentos de acuerdo a su población, a su muestra, y también enfocado a los objetivos específicos. Y finalmente, una vez que aplique los instrumentos, él podrá establecer el método apropiado para el análisis de los datos. Podemos visualizar que, dependiendo la profundidad del estudio, podemos hablar del método lógico-deductivo, que llega hasta un nivel explicativo, pasa por el descriptivo, analítico, comparativo
y explicativo, pero también cuando tenemos hipótesis podemos hablar de un nivel de profundidad dentro de este paradigma positivista, de un nivel predictivo, proyectivo, interactivo, confirmatorio y evaluativo. Y ahí podemos hablar de lo que es el método hipotético deductivo. Entonces vean que hay una serie de niveles que debe tener claro el investigador para afianzar cuál es el método apropiado a ser aplicado en el estudio correspondiente. Teniendo claro el nivel hasta dónde va a llegar el investigador, él puede establecer los objetivos de la investigación, partiendo siempre, como les dije anteriormente, de los objetivos específicos. Partir de los objetivos específicos es enfocarse de que tenemos objetivos de indagación para el diagnóstico y tenemos objetivos de solución, en el caso de que la investigación genere una propuesta. Pero entre esos dos tipos de objetivos podemos encontrar un objetivo específico que me integre las variables, que las correlacione. También puede ser válido. Entonces, dependiendo de la intención del estudio. Entonces, podemos tener objetivos de indagación, objetivos de integración de las variables y podemos tener objetivos de propuestas. Entonces, podemos hablar de varios tipos de objetivos específicos. Y finalmente, todos estos objetivos específicos me van a permitir a mí redactar el objetivo general. Ahí es donde el investigador debe desarrollar su mayor creatividad a través del formato, del esquema para establecer un objetivo que abarque a todos esos objetivos específicos. Teniendo claro los objetivos específicos, el investigador podrá justificar el estudio, no la propuesta, no la solución. Justifica el estudio a través de contestando una serie de interrogantes que le va a permitir estructurar esa justificación. ¿Qué relevancia tiene el desarrollo de la investigación? ¿El resultado del estudio tiene una aplicación concreta? ¿Por qué vale la pena realizar este estudio? ¿El resultado va a ayudar a resolver el problema? ¿Qué implicaciones pueden tener los resultados, indiferentemente de cuáles sean? ¿Quiénes van a beneficiarse con este estudio? ¿De qué manera se van a beneficiar? ¿Qué profundidad tiene el estudio? ¿Qué aportes deja el estudio? Entonces es importante manejar una serie de interrogantes y en la medida que el investigador le va dando la respuesta, puede ir armando la estructura de la justificación. Para plantear el problema hay que tener también una estructura. El trabajo en sí tiene estructura, pero tiene a su vez estructuras dentro de las estructuras. Tiene partes, pero esas partes tienen partes y a su vez esas partes tienen partes. Entonces el problema, desde mi punto de vista, debe ser planteado desde lo macro, meso y micro. Hacer un recorrido por todas las aristas que abarcan el área de la disciplina que está trabajando, puntualizar en el meso dónde está ocurriendo esas evidencias, esas causas, consecuencias. La parte meso es la parte de mayor desarrollo dentro del problema. Y finalmente puntualizar dónde está ocurriendo, en qué realidad, en qué contexto, en qué delimitarlo. Sería lo micro. O sea, lo micro prácticamente es decir que todo lo mencionado en el meso está ocurriendo en la institución, por ejemplo, XXX. Esa es la importancia de establecer una estructura. Si el investigador no maneja una estructura, va a tener dificultad para identificar y concretar el problema. Por el gran problema de las investigaciones es que al leer el problema se está metiendo con otros problemas que no le compete dentro de esa intención que se ha planteado originalmente. Entonces es importante, un elemento importante es identificar la intención y tener muy claro el planteamiento del problema. Teniendo clara la estructura del problema, es donde el investigador puede concretar cuál es la población y sus integrantes, en la cual puede verificar si va a trabajar una muestra o va a trabajar toda la población. Cuando hablamos de trabajar toda
la población, estamos hablando de un estudio censal, no hay selección de muestras, todos son considerados. Entonces, dependiendo de los objetivos específicos, él podrá establecer cuáles son las muestras posibles dentro del contexto de trabajo que le pueden afirmar y le pueden beneficiar en el sentido de darle la información correspondiente a sus interrogantes, a sus objetivos trazados. También tiene que tener claro cuál va a ser el origen de los datos, si va a ser de campo, si va a ser de laboratorio o va a ser a través de solamente a través de la revisión documental, o puede ser también mixto, algunos objetivos lo va a trabajar de campo, otros objetivos lo va a trabajar desde lo documental, y eso le va a permitir establecer cuál es la mejor técnica de recolección de datos y por lo tanto confirmar cuál es su instrumento para esa recolección. Entonces es importante tener claro el origen de los datos, porque el origen de los datos me va a apuntar al el accionar de cómo recoger los datos y así me va a dar luces para concretar la mejor técnica de recolección de datos. Hay que estar claro que la técnica es un accionar, la técnica es un proceso intangible. El proceso donde se registran los datos es lo tangible, que es el instrumento de recolección de datos. Existen diferentes técnicas de recolección de datos dentro de este paradigma: la encuesta, la prueba, la entrevista, la observación y el fichaje cuando estamos trabajando la parte documental. Y cada una de las técnicas tiene tipos de instrumento. Está el cuestionario, cuando hablamos de encuesta, está el tipo de prueba tipo ensayo, objetiva, está cuando hablamos de entrevista, entre la vista, cara a cara, estamos hablando de un guión de entrevista que puede estar formalizado, puede estar preestablecido o no puede, a lo mejor puede llevar unos tópicos, pero no tengo la estructura la vamos dando en el camino de la entrevista. Está también la observación con la lista de control, lista de cotejo, la escala de estimación, los registros descriptivos, el fichaje desde el punto de vista como técnica de recolección de datos, está el registro, las fichas bibliográficas, textuales, dependiendo del tipo de registro que esté realizando el investigador. Una vez que tenemos estructurado el instrumento debe pasar por un proceso de validación a través de la técnica juicio de experto. Debemos buscar expertos en el área de la disciplina, en el área de la metodología, en el área de la estadística, que me permita revisar a profundidad los instrumentos que voy a aplicar para la recolección de datos. Entonces los expertos podrán verificar el contenido que está estructurado, el criterio considerado por el investigador y cómo fueron construidas las preguntas, si están relacionadas con los indicadores, con las dimensiones, con las variables. Y ellos podrán verificar a través de la información, porque no solamente hay que entregarle los instrumentos, hay que entregarle el resumen del problema, los objetivos, un esquema de los argumentos referenciales que está manejando el investigador. Hay que entregarle también una matriz para que él pueda validar el instrumento. Si le voy a entregar 3 instrumentos, entonces tengo que entregarle 3 matrices de validación para que él pueda plasmar su valoración y finalmente colocar sus datos y firmar la matriz correspondiente. Eso es recomendable colocarlo en los anexos de la investigación. Una vez que el instrumento ha sido validado, el investigador debe pasarlo por una prueba piloto. Debe simular el instrumento con una muestra pequeña, 3, 5 integrantes de la muestra, pero que no, con características similares, pero que no pertenezca a la muestra. Y podrá establecer la confiabilidad de los instrumentos a través de esa prueba piloto, en la cual él podrá verificar el grado en la cual las variables tienen el mismo valor y indiferentemente de las veces que se mida, siempre vamos a obtener resultados aproximados. Para eso, una vez aplicada la prueba piloto, se le hace el cálculo estadístico, ese alfa me va a dar un valor entre 0 y 1, en la cual decimos que es muy alta la confiabilidad cuando es de un 81%, 0,81.
es alta la confiabilidad. Si esa confiabilidad no resulta ser alta ni muy alta, se recomienda aplicar nuevamente una validación con el instrumento o los instrumentos originales, para así pasar otra vez nuevamente al proceso de confiabilidad. Una vez que el instrumento es confiable, el instrumento puede salir a la calle, lo puede aplicar el investigador y lo puede desarrollar, como decimos nosotros. Una vez que el instrumento es confiable y lo aplicamos, entonces tenemos que tratar ahora la información recolectada. Hay que codificar la información, hay que clasificarla, si va a ser por variables, si va a ser por dimensión, cómo va a ser presentados los resultados. Hay que jerarquizar los resultados de acuerdo a los análisis. Hay que presentar el análisis y la discusión de los mismos en función a nuestros referentes, contrastar ese deber ser con el ser para llegar al puede ser y finalmente aportar el es la solución, es el aporte. Y esos análisis también me va a permitir a mí delinear el ámbito situacional para generar la propuesta de solución. O sea que si estamos hablando de una propuesta, esa propuesta va a estar sustentada en ese ámbito situacional producto de ese diagnóstico. Aquí tenemos algunos ejemplos cómo pueden presentar la información a través de tablas, gráficos. Aquí también tenemos un gráfico. Pueden decidir cualquiera de los dos o pueden utilizar los dos. Y cada uno de estos lleva sus análisis correspondiente, donde el investigador va a relacionar estos resultados de acuerdo a la tendencia de la respuesta de los porcentajes y podrá decir esto apoya, esto complementa la postura del autor que tengo en el marco referencial, o esto contradice el artículo tal, o esto apoya el antecedente tal, o esto es similar. Entonces, podrá hacer esas comparaciones. En el momento de los análisis, el investigador se da cuenta si su marco teórico, su marco referencial tiene sentido o faltan referentes. Por eso que le dije que la revisión documental es permanente. Podemos llegar a este nivel de los análisis y todavía nos damos cuenta que el marco teórico está incompleto. O tenemos autores en el marco teórico que en ningún momento del trabajo lo estamos utilizando. Entonces no son parte de nuestras referencias. Eso es importante tenerlo claro. Estos análisis también pueden ir acompañados de cálculos estadísticos. Dependiendo de la variable que estemos trabajando, podemos trabajar algunos estadísticos apropiados que refuerzan la evidencia y si en el caso de hipótesis, comprobarla. Entonces tenemos mediana, cuartiles, la media aritmética, la varianza, la media armónica, el coeficiente de variación. O sea, tenemos una gama de herramientas estadísticas que dependiendo del tipo de la escala que esté trabajando el instrumento, podamos aplicar ese refuerzo para visualizar en un mayor grado los resultados y así apuntar a una buena discusión de los resultados. Una vez que tenemos claro el análisis y la discusión de los resultados, el investigador, si tiene dentro de sus objetivos específicos delinear una propuesta, si está desde el punto de vista de maestría, debe ser un aporte operativo, donde el investigador se convierte en un planificador, mientras que si estamos hablando de un doctorado, el aporte es teórico, donde el investigador debe teorizar en función a todo ese recorrido, a ese entramado que ha hecho del proceso de la investigación y apuntar dentro de este paradigma a ese mapa del ámbito situacional que le da luces de la posible teoría que nace, si estamos hablando del doctorado, o de ese posible plan estratégico que nace del diagnóstico realizado. Algo importante también que debemos considerar como investigador, el investigador debe tener muy claro que debe manejar argumentos sólidos, líneas de pensamiento, directrices,
Y entonces aquí le dejo una serie de elementos que deben tener claro y deben manejarlo a profundidad. ¿Cuál es la línea de investigación que estoy trabajando? Los tópicos que voy a escudriñar, el estado del arte, los antecedentes, los supuestos teóricos de cada una de las variables que estoy desarrollando, los aspectos legales, qué visión metodológica voy a trabajar, cuál es el enfoque, cuál es el método, cuál es el camino metodológico que voy a construir como investigador. Si estamos hablando del paradigma positivista, tener claro los aspectos estadísticos, qué herramientas me puedo apoyar como investigador para establecer esos análisis y discusión de los mismos. También tengo que manejar argumentos de cómo se establece una propuesta, cómo se hace un plan, qué debe llevar un plan, qué debe llevar un programa, dependiendo de lo que se ha planteado el investigador, cómo se construye una teoría, cómo se construye un modelo. Eso lo tengo que también manejar, me tengo que documentar para poder establecer esa propuesta. Y también debe manejar la normativa de cómo presentar el informe final que exige la institución en la cual están desarrollando la investigación. Entonces es importante manejar toda esta serie de aspectos como investigador para tener un buen resultado. Recuérdense que cuando estamos investigando para ser leído por el mundo, para hacer futuras referencias. Y entonces es importante tener argumentos sólidos y reconocidos. Bueno, finalmente quiero agradecer al equipo que ha coordinado esta jornada. Los felicito de verdad por esas iniciativas de seguir apostando por el conocimiento. Quiero dejarle unas palabras. El camino invisible lo va demarcando el investigador. Cada uno de nosotros tiene su propia técnica de trabajo. La clave es estar argumentados, tener esa revisión documental permanente para crear nuestro propio libreto de trabajo. Y es un libreto de trabajo que no se plasma. Por eso es que es invisible. Lo que se plasma es el informe, producto de ese transitar del camino invisible del investigador. Muchas gracias por su atención.